Dios amado, gracias te damos por esta lección número 20 que ya estamos por ver. Háblanos por tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 20 que tiene que ver con el plan profético para las naciones. En esta lección no solamente ya son profecías relacionadas a la nación de Israel, sino relacionadas también con naciones gentiles. Como punto número 1 describimos la visión que tuvo Daniel de dos animales que están a punto de enfrentarse, el macho cabrío y el carnero. Más adelante vamos a ver cuál es la interpretación. Otra visión que tuvo Daniel fue la visión del continuo sacrificio, y esta visión del continuo sacrificio se estaba refiriendo a la profanación, a la prevaricación que se estaba haciendo dentro del templo judío. Recordemos que para aquel entonces la helenización estaba bastante tomada en cuenta en las invasiones de Grecia. Por ejemplo, Grecia cada vez que invadía algún territorio quería helenizar, es decir, quería imponer su cultura griega al pueblo conquistado. En este caso, Grecia había conquistado gran parte de todo el Medio Oriente, y entre los cuales se encontraba Jerusalén, se encontraba el lugar donde habitaban los judíos, y quería helenizarlos a los judíos también, pero los judíos no se dejaron helenizar, por lo cual fueron maltratados. Por eso en esta parte de la Reina Valera 60, en el capítulo 8, en versículo 13, no es un poquito bastante claro, pero vamos a leer otra versión, que es la versión en lenguaje actual, que dice capítulo 7, en el versículo 13, y estemos atentos a lo que dice 8:13. Poco después oí que un ángel le decía a otro ángel: esto que estamos viendo pasa todos los días en el altar de las ofrendas. ¿Cuándo terminará? ¿Hasta cuándo va a permitir Dios que sigan pecando así en el templo? ¿Hasta cuándo va a permitir que sigan maltratando a los creyentes? Estaban maltratando a los judíos que no querían la helenización. Dentro de aquel periodo hubo un rey, que era un rey seleucida, que era Antíoco Epífanes IV, quien hizo el sacrificio de una cerda en el altar de los holocaustos en el templo judío, y esto era también una prevaricación. Y le pregunto por eso: ¿hasta cuándo va a durar esta visión de la prevaricación, del continuo sacrificio? Y Dios le respondió: hasta 2300 tardes y mañana. Elvir Carballosa, en su libro Daniel y el reino mesiánico, nos da la fecha en las que este periodo de tiempo se dio. Dice: de modo que los 2300 días constituyen el periodo de tiempo transcurrido entre el año 171 a.C., año del asesinato de Onías, quien era legítimo sumo sacerdote antes de la profanación del templo por Antíoco Epífanes, y el año 165, cuando el templo fue purificado el 25 de diciembre de ese año. Entonces, de esta manera, la visión del continuo sacrificio se refería a aquella prevaricación que se estaba dando en aquel entonces. Ahora volvemos a la interpretación de la visión del macho cabrío y el carnero. Tenemos ahí un macho cabrío que tiene un cuerno notable. El macho cabrío representa a Grecia, y el cuerno notable que tiene representa a Alejandro Magno, que en aquel entonces había atacado al carnero. ¿Y quién era el carnero? El carnero representaba al imperio medo-persa, y vemos en el lado derecho de cómo Grecia, el macho cabrío, está derribando al carnero, está derribando al imperio medo-persa. La visión de las semanas, acá nos hemos equivocado un poco, era la visión de los 70 años de desolación de Jerusalén. Dice que Daniel tuvo gran entendimiento, y su entendimiento pues venía del Señor, pero no era tampoco podemos ver en la Biblia que directamente ese entendimiento era directo, sino que Daniel estaba escudriñando la palabra de Dios. Por eso dice en esa parte, ¿no? Cuando Daniel dice que estaba mirando atentamente, es decir, que estaba estudiando, estaba meditando en la palabra de Dios, estaba mirando atentamente en los libros, el número de los años que habló a Jehová al profeta Jeremías, que las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años, es decir, que ya estaban por cumplirse los 70 años, y Dios les estaba revelando las cosas que iban a pasar a futuro. Daniel era un hombre de intercesión, que no solamente él pedía por él, sino también por su pueblo. ¿Y cómo oraba Daniel en aquel entonces, en ese tiempo que estaban viviendo? Y Daniel dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de sus mandamientos, y nos hemos apartado de tus ordenanzas. De esta manera Daniel estaba intercediendo por su pueblo, y cuando estaba intercediendo dice que se le apareció
el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel les reveló la interpretación de ciertas visiones que había tenido, y también en aquel entonces les reveló la visión, la revelación de las 70 semanas de Daniel. Esta parte es un poco bastante complicada, pero lo que está subrayado, por ejemplo, vamos a leer, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Pueblo de Israel. Y nada más lo que está en con rojo dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Enseguida lo vamos a ver con un gráfico mejor. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es la profecía de las 70 semanas, y en gráficos esto seguramente todos ustedes lo deben conocer, y ahí habla, ¿no?, del cumplimiento de los 483 años, que son 69 semanas que ya tuvo su cumplimiento, y que más adelante va a tener su cumplimiento la última semana, que es una semana de 7 años, y va a haber esta semana de 7 años dividido en dos, la primera mitad de 1260 días y la segunda mitad de 1260 días, y a la mitad de la semana va a estar la abominación desoladora, va a estar el anticristo reinando acá en la tierra. Entonces, de esta manera ya conocemos en gráfico las 70 semanas de Daniel, y acá, por ejemplo, puede ser un tema de tesis. Yo les voy a ir comentando en clases sobre qué trata y cómo podemos ver este aspecto de las 70 semanas de Daniel. Luego de la visión de las 70 semanas de Daniel estuvo preparándose, orando, como se ve en el gráfico, y dice en Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La revelación de la semana 69, dentro de la semana 69, que comprende de Daniel del 1 al 35, eso comprende la duración de la semana 69. Hay bastantes acontecimientos que no son comprensibles en el libro de Daniel. Sin embargo, vamos a dar algunos ejemplos. En el capítulo 30, creo que es 11:3, el rey del sur, habla de un rey del sur, y este rey del sur era el rey de los Ptolomeos, y el rey del norte era el rey de los Seleucitas, y dentro de estos Seleucitas, ya lo hemos mencionado, que estaba Antíoco Epífanes, quien había hecho sacrificar un sacrificio de una cerda en el altar del templo judío. Entonces, de esta manera hay acontecimientos que se van mostrando dentro de la semana 69, que es necesariamente estudiar individualmente, versículo por versículo, para que tengamos un mejor entendimiento. Sin embargo, válgase la pena que esta revelación de las 69 semanas, pues está comprendido dentro de la semana 69, ¿no? Y está en el capítulo 11 del 1 al 35. La revelación de la semana 70, las semanas 70 son los últimos 7 años que se va a vivir en esta tierra antes del establecimiento del reino milenial. De la misma manera, seguramente ya deben tener conocimiento de esto, y si no, pueden leer el gráfico y de esa manera ir viendo la manera como se interpreta la semana 70 de la revelación de las 70 semanas. Como resumen, vamos a decir que hemos visto como Daniel vio la visión del carnero y del macho cabrillo, que era Grecia, que había derrotado al imperio medo-persa. En el punto número 2, Daniel tuvo la revelación de las 70 semanas, y hemos visto que 69 semanas ya tuvieron su cumplimiento, y las 69 semanas que tuvieron su cumplimiento son 483 años de cumplimiento, y falta la última semana de cumplimiento, y la última semana de cumplimiento va a ser los últimos 7 años, y estos 7 años se van a dividir principalmente en dos, ¿no? Los 3 años y medio primero, y la segunda parte, los 3 años y medio en su segunda parte, y a la mitad va a tomar el gobierno mundial el anticristo. En el punto número 3 vimos acerca de Daniel y el futuro de Israel. Dentro del futuro de Israel está la gran tribulación, y esta gran tribulación pues va a comenzar por Israel, para que ellos aprendan y se arrepientan de sus pecados y se conviertan al Mesías, al Señor, que ya vino su Mesías, porque ellos todavía siguen esperando.
Como síntesis podemos decir sobre el plan profético de las naciones que la visión del macho cabrío y el carnero ya se cumplió, como también las primeras 69 semanas ya se cumplieron. Solo falta el cumplimiento de la semana 70. Señor amado, te damos gracias por esta clase que hemos tenido sobre el plan profético para las naciones, de cómo esta semana 70 va a afectar a todo el mundo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén.